Buenos días, hermanos. Aquí estamos, un día más, pues comenzando el día alrededor, en torno a la palabra de Dios, buscando de Él fortaleza, guía y dirección que nos ayude pues a verdaderamente sobrellevar este tiempo pues que estamos llevando de confinamiento, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos dice a partir del versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También quiero leer un versículo en el libro de Proverbios, que nos dice en Proverbios 24:10: si fueses flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. En estos tiempos en los que verdaderamente pues estamos pasando por circunstancias que cada vez nos agobian más, porque bueno, esto del encierro a nadie le resulta agradable, ¿verdad? A eso se une la preocupación por nuestros trabajos, por qué será de nuestro futuro, por qué será del futuro de nuestros hijos, qué será de lo que del día después de todo esto. Pues el cristiano ha de descansar sabiendo que Dios permite etapas de sufrimiento, de angustia, de pruebas en nuestras vidas con un propósito. Y el propósito, nos dice Santiago, que es para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales. Por medio de las pruebas, Dios va a producir en ti y en mí la paciencia necesaria para soportar esos tiempos duros, esos tiempos difíciles, y dejar que Dios culmine su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bueno, qué alegría. Esto es algo que en nuestra cultura hedonista, en nuestra cultura que solamente busca el placer, solamente busca la autosatisfacción, esta cultura que huye de cualquier cosa que implique esfuerzo, sacrificio, compromiso y tantos valores que la Biblia tiene para el creyente, solamente piensa en vivir y en disfrutar como el fin de la vida, el propósito para el cual estamos en esta vida, de una manera, por supuesto, pues errónea. No tiene cabida este tipo de pensamientos como el que Santiago nos expresa, pues aquí en el texto, ¿verdad? Y no estoy hablando de ser masoquista, pero esas situaciones de sufrimiento, de prueba, de angustia, son en nuestras vidas oportunidades de extraordinario valor. Y no estoy hablando de que sufrir por sufrir sea algo bueno en sí mismo, ni de que hubiese algo redentor en ello, algo redentor en el sufrimiento, como algunos creen y hacen, sobre todo en estas fechas de Semana Santa, ¿verdad? Que se causan sufrimiento, se causan dolor en el sentido físico, en fin, como si eso les ayudase a progresar en algo en cuanto a su desarrollo espiritual o a su salvación. No es así, la Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia es contraria a eso, pero es verdad que algunos, en un efecto rebote de esta cultura que decimos que solo busca el bienestar, el placer y la autosatisfacción, pues se van al otro extremo y lo que hacen es usar el sufrimiento como forma de consagración y de entrega a Dios, nada que ver con la realidad. Lo que sí quiero decir es que absolutamente todos nos sentimos fuertes espiritualmente hablando cuando las cosas van bien, cuando la vida nos mima. En el trabajo me ascienden, cuando llego a mi casa mis hijos corren a abrazarme, papi, o mis nietos o lo que sea, nuestros cónyuges nos muestran su amor de una forma constante, todo nos sonríe. A todos nos gusta esa parte de la vida. Son momentos en los que nos creemos capaces de comernos el mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, hay también otra parte en la vida. Cuando esos momentos pasan y las tormentas de la vida se convierten en nuestro azote, una detrás de otra, llegando continuamente, porque, como sabes, al perro flaco todas las pulgas
se despegan, ese sentimiento de que Dios está a nuestro lado, bendiciéndonos, llevándonos en sus manos, puede debilitarse, puede hacernos tener una percepción equivocada, quizá de que Dios nos ha abandonado, quizá de que Dios se ha olvidado de nosotros, quizá de que Dios tiene incluso algo en contra nuestra y por eso permite lo que permite, ¿verdad? Y es en circunstancias como esa cuando una pregunta inunda nuestra mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo creo, por la palabra del Señor, que uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia, es decir, la realidad, el hecho de que Dios sabe todas las cosas, y este Dios que sabe todas las cosas, también sabe qué es lo que hay en el interior de tu corazón y de mi corazón. De hecho, lo sabe incluso mejor que nosotros mismos. Porque nosotros podemos tener tendencia a tener una valoración equivocada de nosotros y de nuestra integridad delante del Señor y de cuál es mi nivel de desarrollo en ese proceso de transformación en el cual estoy envuelto. Muchas personas tienen un concepto erróneo, equivocado de sí mismos. Muchas personas valoran su vida espiritual la ponen a un nivel mayor del que realmente es. Y son los momentos de prueba, los momentos de dificultades, los que hacen que realmente lo que hay en nuestro interior aflore, dándonos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición espiritual por cómo reaccionamos ante esa circunstancia que Dios permite en nuestras vidas. Y eso es lo que hace que de nosotros salga lo que realmente hay. Y el hecho de que de nosotros salga lo que realmente hay no vale para que Dios se entere, para que Dios descubra o para que Dios sepa qué es lo que había en nuestro corazón. Él ya lo sabía. Sirve para que tú y yo nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón. Y por tanto, en qué nivel estamos. Y por tanto podamos arrepentirnos. Y por tanto podamos tomar medidas de acción para corregir esa actitud que hay en nosotros, lo cual se va a transformar en mayor crecimiento, en mayor semejanza a Jesucristo, que es para lo que estamos en este mundo. De manera que lo que Dios busca cuando permite situaciones en nuestras vidas, ¿no tendría Dios el poder para decir, bueno, que mis hijos no sufran el coronavirus, que los cristianos no pasen ningún mal? Claro que lo tiene. ¿Podría Dios hacerlo? No me cabe la menor duda. Pero en estos momentos Dios utiliza lo que está permitiendo, entre otras cosas, también para que sus hijos se den cuenta de cómo reaccionan ante esta tremenda dificultad. Porque nuestro concepto de nosotros mismos, cuando estamos en buenos momentos, puede no ser un concepto real. Puede ser un concepto en medio del cual estemos equivocados. Por eso Dios permite pruebas en nuestra vida, no para saber lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe, sino para que tú lo sepas, para que yo lo sepa, para que te des cuenta, para que me des cuenta, y de ese modo poder tomar medidas de acción. Dicen los psicólogos que para que una persona pueda reaccionar ante un peligro, la primera condición es que sea consciente de que ese peligro existe. Por eso Dios permite que mediante las situaciones adversas en nuestra vida nos demos cuenta verdaderamente de qué es lo que hay en nuestro corazón, para que podamos tomar medidas de cambio y así pues poder crecer en ese proceso de transformación en el cual el Señor Jesús nos tiene. Un claro ejemplo de esto, un claro ejemplo de que nuestro concepto de nosotros mismos puede ser erróneo y puede no ser el adecuado, el correcto, el que Dios sabe que es, lo encontramos en Pedro. En el Evangelio según San Lucas nos cuenta un hecho que ocurrió allí cuando el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y Pedro,
que hasta ese momento vivía bajo la protección del Señor, vivía bajo las enseñanzas del Señor. Imagínate estar allí escuchándolo en medio de una fogata, estar allí compartiendo con Él por los caminos. Estaba en un momento espiritual que Él consideraba, vamos, lo máximo. Y entonces Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no voy a fallar, mi fe no va a fallar. Yo no soy como los demás, yo voy a serte fiel a cada instante. Y conocemos la historia, ¿verdad? Solamente el Señor a continuación le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy mismo, antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y conocemos lo que ocurrió. Conocemos el relato, ¿verdad? El Señor fue crucificado, Pedro se apartó del Señor, Pedro empezó a seguirle de lejos, Pedro llegó a negarlo, a negar que era parte de sus discípulos, parte del grupo. Un poquito más adelante, en el versículo 55, nos dice, lo habían prendido y estaban allí en un patio y encendieron el fuego para calentarse. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dice. 3 veces. Y enseguida el gallo cantó. Indudablemente ese canto del gallo fue un despertar tremendo en la vida de Pedro, que le recordó las palabras de Jesús, ¿verdad? Dice luego, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice el versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Por medio de esa mala experiencia, Pedro se dio cuenta de cuál era su verdadera situación. Pedro se dio cuenta de que no era tan valiente, ni tan entregado, ni tan consagrado a su Señor como él pensaba que era, porque él tenía un concepto erróneo de sí mismo, de quien él era y de lo que él estaba dispuesto a hacer por su Señor. Es posible que tú también tengas un concepto erróneo, que tú también estés, no con palabras, pero en tu pensamiento, autovanagloriándote de cuál es tu situación espiritual delante de Dios, una realidad que es irreal. Y Dios utilice los momentos de prueba para hablar a tu corazón, para sacar a la luz lo que en él hay, para que tú y yo nos demos cuenta de cuál es nuestra situación realmente y podamos clamar a Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de transición y de incertidumbre, donde ni siquiera sabemos qué va a hacer de nosotros. Dios nos ayude a tener una actitud autorreflexiva para ver cómo está nuestra vida delante del Señor, para que podamos sacar las deducciones y aplicaciones claras y correctas de cuál es nuestra situación, de qué debemos hacer, y podamos así, como es la voluntad de Dios, que siempre sigamos creciendo en ese nuestro proceso de transformación conforme a la imagen de Jesucristo. Que Él te bendiga y te ayude.